Hola mundo, lo único que de certeza tengo hoy es que estoy con mi invitada, una de las mujeres más lindas de Ciudad del Este. En ese sentido, ella es unanimidad, pero lastimosamente hoy no vamos a hablar de belleza. Estamos acá para hablar de los niños, niñas y adolescentes. Estoy hoy en compañía de la bella Valeria Romero, directora de Codeni, fundadora de Con los Niños No, y agradecerle primeramente por recibirnos en tu casa. ¿Cómo estás, Vale? ¿Qué tal, Gloria? Un gusto para mí poder recibirte acá y muchísimas gracias por lo de Bella, igualmente. Y sí, estoy hace un año, 4 meses en la Codeni y trabajando en lo que es niñez y adolescencia ya hace más tiempo, ¿verdad? Más tiempo. Sí, desde la organización. Vamos a tratar de entender lo que es la Codeni. Consejería... Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. La Codeni es una oficina administrativa que funciona para orientar a las personas o para derivar denuncias en caso de vulnerabilidad de algún derecho de algún niño, ¿verdad? Sí. Esa es la función específica que cumple la Codeni. También lo que se trata de prevención también corresponde a la oficina de la Codeni, ¿verdad? Eso sería de repente charlas en los colegios, tratar con niños, ¿verdad? Desde una temprana edad hasta la adolescencia. Hasta los 18 años es lo que nosotros tratamos, ¿verdad? Decime, Vale, y conforme lo que dice el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Codeni necesita de asistentes, de psicólogos, de personas sí, que están apoyando. Así mismo. Cuentan con eso. Uno de los temas por lo que más fui escrachada en las redes fue por el hecho de que yo no tengo un título todavía. Soy estudiante actualmente de la carrera de Ciencias Políticas de la UNE y estudié Química y Farmacia. Me faltó 1 año y medio para culminar y tuve que dejar por motivos de fuerza mayor. Pero sí, en la parte del voluntariado siempre me aboqué, ¿verdad? A la par de mi trabajo en empresas particulares, ¿verdad? Sí, empresas del sector privado, ¿verdad? Sí. Y según lo que el código menciona, el director o directora de la Codeni no necesariamente tiene que tener un título universitario para ocupar ese cargo. Vocación de servicio, por sobre todas las cosas. Exactamente, lo que pide es una persona que haya aportado a la comunidad, a la sociedad, ¿verdad? En ese sentido, en el sentido del voluntariado. Y sí contar con un equipo de abogados, psicólogos y asistentes, ¿verdad? Que hoy en día tenemos un plantel de 40 funcionarios, de los cuales hay 5 abogadas, 3 psicólogos y demás asistentes, ¿verdad? Un equipo de abordaje en calle, un equipo de visitas de la asistencia social, y se está realizando un trabajo bastante grande en comparación a lo que era con la anterior administración, ¿verdad? Hoy en día somos vistas como Codeni modelo. A nivel nacional, la UNICEF nos dio ese título, digamos, ¿verdad? De Codeni modelo. Y somos una de las Codenis con mejor funcionamiento hoy en día, junto con Encarnación, sí. Caguazú. Justamente eso te iba a preguntar, Vale, porque lo que la gente muchas veces critica, entre comillas, o reclama, es de que la Codeni o la mayoría de las Codenis tienen un trabajo demasiado funcionarial, en el sentido de que no se ve un trabajo de campo. Sin embargo, me decís que ahora ustedes están implementando eso. Así mismo es. Tenemos nuestro equipo de abordaje en horario de prácticamente desde las 8, 7 y media, 8 de la mañana ellos salen y se hace un trabajo hasta el mediodía, luego regresan y sale el segundo equipo, ¿verdad? Por las tardes a abordar a los niños que vemos en los semáforos generalmente, ¿verdad? Eso ocurre, o sea, eso tiene un trasfondo que nosotros no podemos acercarnos y sacar a los niños como la gente cree, ¿verdad? Sí, precisamente. Nosotros sabemos que el Ministerio Público, por ejemplo, puede actuar de oficio. Así mismo. Y la ley prevé de que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial deben velar por los derechos y garantías del niño. Así mismo. ¿Y cómo funciona el Poder Judicial, Ministerio Público, Codeni? ¿Trabajan coordinadamente? Trabajamos coordinadamente, pero la gente tiene un mal concepto de la Codeni. La gente cree que la Codeni puede de repente subsanar de oficio esas cosas, y eso no se puede. Tratamos siempre de explicar, de que la gente comprenda cuál es nuestra función y cuál es nuestra limitación, ¿verdad? ¿Y cuál es la limitación, Vale? Por ejemplo, hay un chico en el semáforo que está abandonado, está vulnerable, ustedes pueden hacer la denuncia. Sí, de hecho realizamos las denuncias, ya hubieron imputaciones por parte del Ministerio Público. Ahora sí se trabaja de una manera coordinada, pero así, por decir así, de oficio, que el Ministerio Público salga a abordar
acordar, a imputar a los padres, ese trabajo no se ve, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos es digamos, una investigación, ¿verdad? De llegar al seno familiar de esos niños, ver de por qué ellos están en calle, qué ocurre con su mamá, qué ocurre con mamá y papá, qué hay por detrás. Y luego de tener todos los datos precisos, nombres, apellidos, ubicación, los detalles de cada familia, ahí sí hacemos una denuncia cuando amerita la situación. Entonces lo que se tendría que pedir es más, con más insistencia, es al Ministerio Público que haga su labor. Sí, y también la cuestión de que la gente tiene que tener esa cultura ya de no dar monedas en las calles, ¿verdad? Porque de esa manera fomentamos la mendicidad. Siempre, o sea, según todo este trabajo que vinimos haciendo durante todo este año, nosotros vemos que los padres están detrás. Sí. Los padres siempre están por cerca, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Los niños recaudan el doble o el triple de lo que recaudan los adultos. Entonces ellos son explotados de esa manera. ¿Y qué pasa? Muchos de ellos prefieren ya después estar en calle nomás y ya no quieren ir a la escuela, ya no quieren ir al colegio. Hay adolescentes que dejan el colegio porque ya para ellos es más fácil hacer dinero de esa manera, ¿verdad? Empiezan de repente dando el dinero a los padres, pero después ya ellos agarran ya su beneficio, entonces cuando son un poco más grandecitos, y ahí ocurre que ya no van al colegio, después de repente están las drogas, y ahí es como que el camino se desvía, ¿verdad? Ya es una vida prácticamente perdida. Entonces el ¿verdad? punto principal está en que, para mí particularmente, creo que el Ministerio Público tiene que salir, hacer ese trabajo de campo. Y eso sería espectacular, ¿verdad? Porque imagínate vos, la mamá que está por detrás tendría que ser imputada, el papá que está por detrás tendría que ser imputado por violación del deber de cuidado. Totalmente. Entonces yo creo que por ahí están las falencias según lo que me estás diciendo. Totalmente. Bueno, eso prácticamente no se da, ¿verdad? Eso de que el Ministerio Público salga, no. Cuando ellos reciben la denuncia, sí, ellos responden. Tuvimos una respuesta súper favorable de parte de la fiscal Analía Rodríguez de Antitrata, que ella prácticamente en la semana salió a responder nuestros requerimientos de estos casos de explotación que había en el kilómetro 6,5, donde se llegó a un punto... Te voy a cortar, pero en ese sentido, las cosas buenas hay que decirlas. Analía realmente es una buenísima profesional que está realmente haciendo su trabajo bien. Así y hay que rescatar ese detalle. Totalmente. Ella nos respondió con una rapidez total. Muchas veces eso nosotros no recibimos, ¿verdad? Y todo recae sobre nosotros porque dicen la CODENI, bueno, pero tratamos también de explicar de que no es así la función, ¿verdad? Que eso tiene un procedimiento. El año pasado hicimos un censo y había más o menos 70 familias. Eso se redujo para febrero más o menos a 15 con todo el trabajo, ¿verdad? Se redujo esa cantidad y luego con la pandemia hoy en día volvimos a tener un número inclusive mayor de lo que era el año pasado. Decime, Valeria, ¿qué ofrece la municipalidad? ¿Aborda a un padre, a una madre? ¿Qué les ofrece para que su niño no vuelva a salir o simplemente le hablan de lo que dice la ley? Bueno, la CODENI es una oficina administrativa, ¿verdad? Que tiene un presupuesto para pago de funcionarios que están hoy en día en su labor, cumpliendo su labor, pero sí, hoy justamente reactivamos el Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia que sí va a percibir fondos y de ahí sí van a poder salir programas de apoyo y de ayuda para familias, ¿verdad? Que justamente eso es lo que más necesitamos en este momento. Por supuesto, porque el padre y la madre que está lucrando con su hijo no va a dejar de que ese niño vaya a la calle porque no le están ofreciendo, por ejemplo, alimentos o ese tipo de ayudas funciona muchas veces y muchas veces no. Porque existe, por ejemplo, el programa del Ministerio de Niñez y Adolescencia, el programa Abrazo, que ofrece un apoyo económico mensual, una canasta básica, apoyo escolar para la familia, en donde a cambio de eso ellos deben dejar de salir a las calles y muchas familias cumplen, pero muchas no. O sea, tenemos también experiencia con niños que siguieron saliendo, con padres que siguieron explotando a sus hijos a pesar de estar recibiendo esa ayuda económica, ¿verdad? Porque también detrás de repente hay alcoholismo, están las drogas, ¿verdad? Hay muchísimos casos también, hoy en día vemos de esquizofrenia, de mamás, más yo veo en mujeres, ¿verdad? Mamás que están sufriendo ese tipo de enfermedad y eso también acarrea todo un problema detrás, ¿verdad? Hay que derivar a salud mental, son trasladadas muchas veces al neuro en Asunción.
Entonces, cada familia es un mundo, ¿verdad?, con el que hay que trabajar de cerca, dar acompañamiento, y hoy en día ya los casos están prácticamente triplicados de lo que eran cuando iniciamos. Entonces nosotros estamos abarrotados de trabajo, ¿verdad? La gente sabe que se está trabajando en forma. Entonces muchas veces en vez de ir directamente al Ministerio Público van primero a la CODENI, o en vez de ir a la Defensoría van a la CODENI, ¿verdad? Entonces todo recae sobre la Sí. oficina, y entonces hay que... Pero- justamente le decía eso hoy a los funcionarios, ¿verdad? Bueno, si es que tenemos hoy el triple de trabajo, trabajar el triple y mojar la camiseta, ¿verdad? Porque Claro, no queda si otra. trabajas el triple es porque está funcionando el Así trabajo. mismo es, totalmente. Valeria, justamente hablando de denuncias, la ley dice de que cualquier persona que conozca a un niño en estado de abandono puede denunciar al Ministerio Público, al Defensor Público o a la CODENI. Al 911. ¿Se denuncia o la gente dice es mejor que yo no me meta? Y yo creo que hay ciertas campañas hoy en día que de repente incentivan un poco a que la gente se anime a denunciar, pero siempre existe el miedo, especialmente los vecinos no se quieren involucrar. De repente hay personas que sí tienen esa valentía y no dudan, denuncian, ¿verdad? Pero nosotros siempre instamos, ¿verdad?, a que llamen, se mantiene el anonimato. El 147, que es el Fondo de Ayuda del Ministerio Público, te da la opción de llamar manteniendo el anonimato. Nosotros también como CODENI mantenemos cuando el denunciante pide, ¿verdad?, que no revelemos su identidad. Nosotros respetamos totalmente, entonces le damos esa garantía a la gente de que puedan ayudar a ese niño que está siendo vulnerado. Es muy importante eso para que la gente pierda el miedo. Porque, ¿qué pasa? Te vas a hacer una denuncia en el Ministerio Público y ya quedas como testigo. Te tienen que estar llamando, tenés que irte. Sí. Y muchas veces la gente tiene miedo de eso, de esa responsabilidad que queda. Claro. Pero, sin embargo, es muy importante porque estamos hablando de un niño, de un adolescente. Así mismo, y nosotros damos esa opción, ¿verdad? Nosotros realizamos la denuncia, entonces esa persona que denuncia no tiene que aparecer. Inclusive tenemos nuestro mecanismo de trabajo, ¿verdad?, con el equipo técnico, en donde el niño se les convoca, el niño es evaluado por el plantel de psicólogos, se saca un buen informe. Los psicólogos realmente que están trabajando con nosotros ya tienen bastante experiencia con niños, porque trabajar con niñez es totalmente distinto, ¿verdad? Sí. Ellos ya tienen una experiencia bastante amplia, entonces sus informes son bien completos, bien específicos, más todo lo que se vio durante el proceso. Entonces ya el Ministerio Público tiene un panorama de qué es lo que ocurre en esa casa. Incluso la psicóloga forense también ya tiene una visión así generalizada de Sí. qué es lo que ocurrió. Entonces para ellos el trabajo se vuelve, digamos, menos difícil, ¿verdad? Claro. Valeria, decime, y en el caso, por ejemplo, de los padres que abusan de sus hijos o en caso de una vulnerabilidad en el hogar, ¿ustedes también están buscando hogares sustitutos? ¿Es trabajo de ustedes o no? En realidad ayudamos, pero le corresponde a la Defensoría ir conociendo un poco quiénes son familiares. Ellos se encargan, porque ya cuando pasa a estar judicializado el caso, nosotros quedamos ya fuera, ¿verdad? Sí. Pero siempre tratamos de colaborar con esas instituciones, ¿verdad? En el caso que ellos nos pidan, nosotros sí nos encargamos. ¿Cuáles son hogares sustitutos hoy en donde albergan a niños, por ejemplo? En Ciudad del Este tenemos el hogar Santa Elena, y en Presidente Franco está el hogar Las Tías, que son que los yo hogares así conozco. más concurridos, más Sí. conocidos. La mayoría fueron cerrados años atrás. Cuando el mecanismo de antitortura realizó una investigación, se encontraron varias irregularidades, ¿verdad?, varios testimonios de niños que vivían en esos hogares, se tuvieron que clausurar la mayoría. Y también hoy en día, por una nueva ley que dispone que los niños ya no vayan a hogares, porque se pierde mucho la figura materna, paterna de familia, entonces se incentiva a que los niños vayan a casas de familias acogedoras. Justamente, si una persona que nos está viendo quiere ser parte de esa familia acogedora, ¿qué tiene que hacer? Tiene que acercarse al Ministerio de Niñez y Adolescencia, que queda dentro del Ministerio Público, y se inscribe, va a completar un formulario, y en el momento en el que haya algún niño necesitando una familia, se les va a llamar. Perfecto. Valeria, vos sos fundadora de una organización no gubernamental, Con los Sí, Niños No. ¿Cuál sí. es el objetivo de ese? Con los Niños No nació con un mensaje que yo había tirado en el Facebook y dije, ¿quién se quiere unir a esta causa? Y ahí varias personas se prendieron y así surgió la organización, que en los primeros años, fue en el 2015. En los primeros años lo que hicimos fue luchar por la modificación de ley contra abusadores sexuales, que antes era muy baja, era de 3 años la mínima.
Juntamos 20.000 firmas en las calles, salimos, presentamos eso en el Congreso, hicimos nuestro pedido, después con el concurrir de los años se modificó esa ley, ¿verdad? O sea, fuimos parte de ese logro. Y lo que siempre hicimos fue asesorar a familias, víctimas, ¿verdad? Donde había alguna víctima de algún abuso sexual, en la parte jurídica, ¿verdad? Se les acompañaba el Ministerio Público y también con la contención psicológica. La personería jurídica con los niños no salió recién el año pasado, después de haber obtenido la personería jurídica y se hizo la primera colecta, ¿verdad? Luego este año yo prácticamente quedé ya fuera, ¿verdad? Por el hecho de que anteriormente estuve como presidenta, pero ya por una cuestión de falta de tiempo ya me fue imposible llevar ambas responsabilidades adelante. Sí, vale, la sinceridad por sobre todo, ¿verdad? Sí. Justamente uno de los cuestionamientos mayores que escuché con relación con los niños, ¿no? Es aquella colecta en donde la gente se preguntó qué se hizo de ese dinero. ¿Podés contarle a la gente en qué se utilizó ese fondo? En realidad el fondo está prácticamente intacto aún, ¿verdad? Está guardado y yo tengo entendido que se pagaba una oficina porque se abrió una oficina en el centro y se pagaba luz, se pagaba el alquiler y se pagaba el salario de la secretaria, que fue una oficina para recibir denuncias, ¿verdad? Sí. Y eso ahora se está cerrando porque por el tema de la pandemia no quedó en la nada, ¿verdad? Entonces era como un gasto ahí sin tener mucho retorno. Sí, entonces eso habían llegado al acuerdo de cerrar nuevamente, ¿verdad? Pero el dinero de la colecta se guardó en una cuenta y sigue ahí, ¿verdad? O sea, de eso sí se pagó lo que transcurrió desde que se abrió la oficina, solo que yo sí me desligué, ¿verdad? O sea, yo ya no formé parte de ese proceso, ¿verdad? Porque ya estuve fuera de la organización prácticamente. Y otro de los cuestionamientos que se hacen principalmente los abogados es de que, te pregunto si es cierto, ¿hablas con jueces y fiscales en el contexto de un proceso específico para que no se le den medidas al imputado? ¿Como fundadora o como representante de con directamente los niños? No. Lo que sí siempre se hizo fue una presión social, mediática, en donde se acompañaba a ciertas víctimas, ¿verdad? En ese caso sí se utilizaba prensa, se utilizaba como medida de presión. Y precisamente por eso te digo que es un cuestionamiento, porque ¿qué pasa? Yo enseño en periodismo y siempre le dije a mis alumnos que el periodismo no es el cuarto poder, como se dice, es el primer poder. Entonces, de repente también muchas veces presionados, muchos jueces se ven en la necesidad de no otorgar una medida cuando que en realidad corresponde, por ejemplo, porque sabemos que no todos los denunciados de repente son responsables del hecho, ¿verdad? Pero en ese caso la organización siempre se ponía al tanto del caso, ¿verdad? Por ejemplo, personas que saben que hay negociados por detrás son las que se acercaban a nosotros a pedir ayuda, por ejemplo, cuando sí hubo una víctima, cuando sí hubo un abuso que estaba comprobado, y en ese caso la organización otorgaba el respaldo. Porque no todos los casos que llegan obviamente son acompañados, claro, ¿verdad? Sino que hay que ver que generalmente se lee el expediente, hay abogadas también que forman parte, ¿verdad? Y en eso sí, a través del directorio se llega al acuerdo de si sí o no se acompaña, ¿verdad? Sí. Valeria, ¿hay un consejo departamental para los niños, niñas? ¿Cómo trabaja con ustedes? El consejo departamental sí se había conformado un tiempo atrás. Yo prácticamente no me inmiscuí mucho por el hecho de la falta de tiempo, ¿verdad? Porque fue en un momento en el que estábamos abarrotados de trabajo, sin todavía mucha organización. Pero tendrían que trabajar coordinadamente, yo creo que por un mejor resultado. Sí, en realidad sí, ¿verdad? Pero yo hasta ahora no conozco mucho el trabajo del consejo departamental. Si bien se conformó, yo todavía no vi ningún tipo de trabajo de parte de ellos, ni conozco, no sé si existe o no, ¿verdad? O sea, desconozco en su totalidad el trabajo que estén realizando los del Consejo Departamental realmente. ¿Y qué falta para que la sociedad, como sociedad, se involucre con el fin de quitar a un niño de la calle o mejorar sus condiciones de vida? Porque yo veo, por ejemplo, en otros países, te cuento experiencias que veo a través de la televisión o me entero a través de los medios,
Por ejemplo, hacen un día o 2 días a la semana, se involucran psicólogos, profesores, peluqueros y hacen un pasar bien un día por lo menos a ese niño, se les cuenta cuentos y eso con el tiempo hace que ese niño no quiera volver a la calle. ¿Qué falta para que eso ocurra acá? Bueno, ese trabajo estuvo realizando el desarrollo social de la municipalidad. Ellos estuvieron haciendo exactamente ese acompañamiento con personas digamos, con adolescentes y adultos, ¿verdad? Es un trabajo de reinserción social, pero en el caso de niñez es distinto, porque nosotros dependemos de la autorización de los padres para poder hacer eso. Y por lo general los niños corren cuando ven a la Codeni, ¿verdad? O sea, no es tan fácil llegar a ellos. Pero sí se trata de trabajar con cada uno también de esa manera, ¿verdad? Por lo que nosotros hacemos es les llevamos hasta la oficina. Generalmente les hacemos bañar, les hacemos cambiar de ropa, se les da de merendar, las psicólogas ya les abordan, ¿verdad? Y ahí es cuando conseguimos llegar a sus padres, ¿verdad? De esa manera es que se puede sacar todo el detalle de la familia, ¿verdad? Los datos y todo eso, ¿verdad? Ese es el trabajo que se hace, porque así a la fuerza de repente llegar y tratar de abordarles, no, ¿verdad? Ellos salen corriendo, entonces hay que hacer todo un proceso, ¿verdad? Les regalamos, pedimos donaciones de bicicletas de personas que ya no utilizan, claro, les regalamos las bicicletas, ¿verdad? Mandamos a arreglar y ellos salen con sus bicis, con sus ropitas, ¿verdad? Y de esa manera se va llegando hasta la familia, ¿verdad? Sí, decime, ¿qué es lo más difícil desde tu función? ¿Ya pasaste así tenés alguna anécdota que te haya costado? Porque me imagino que habrás visto cosas pesadas a través de tu función. Sí, los casos de maltrato y de abuso siempre son los que más cuestan, ¿verdad? Muchas veces uno se queda de repente sin poder dormir esa noche, ¿verdad? Nunca uno puede decir que se acostumbra, ¿verdad? Por más de que uno aprenda a sobrellevar, es difícil acostumbrarse. Tuvimos ya muchos casos así extremos, ¿verdad? Muy dolorosos. Por mencionar uno, un niño abusado por un travesti de 5 años, ¿verdad? Que la mamá le vendía por droga. Dios. ¿Verdad? Eso fue uno de los casos así muy marcantes que todos quedamos en la oficina así muy dolidos porque... Choqueados, me Eran imagino. 3 hermanitos, inclusive los 3 fueron abusados, uno era varón, las otras 2 nenas. Por lo menos fue imputada la mamá en ese caso. Sí, la mamá está privada de su libertad hoy en día. Y también el autor del hecho, ¿verdad? Pero sí, inclusive son niños, ya pasó 1 año, siempre les visitamos, ¿verdad? Hace poco cumplió añitos él y acompañamos su cumpleañito. ¿Hay posibilidad de que ellos olviden eso con el tiempo, que superen, o es difícil? Sí, de superar hay posibilidad, de olvidar no creo, ¿verdad? Pero sí, ellos hasta hoy día siguen haciendo un tratamiento psicológico con la psicóloga desde su primer abordaje, ¿verdad? Hasta hoy día ellos siguen yendo a terapia, los 3. Perfecto. Mira, te cuento que tenemos algunas preguntitas que Sí. cuando se enteraron me dijeron, yo quiero que le preguntes estas cosas a Valeria. Entonces acá vamos a ir quitando las preguntitas de a poco. Me vas pasando. Okay. Vamos a ver qué quiere saber la gente de Valeria. ¿Qué lugar ocupa en tu vida tu familia, tu hijo? Sí, ¿Tenés un hijo, verdad? Tengo un hijo de 8 años. ¿Cómo se llama? Emanuel, Jesús Emanuel. Emanuel le llamamos. Y la verdad que el primer lugar, mi familia ante todo, siempre ellos son mi refugio, ¿verdad? La verdad que hay veces que uno como mamá se siente culpable cuando tiene mucha carga horaria laboral, ¿verdad? Y tenés que dejar de lado a tu hijo, pero trato siempre de compensar ese tiempo, ¿verdad? Claro, las mamás independientes sufrimos todo tipo de situación somos también. Bastante unidos, ¿verdad? Con él, a la tardecita noche es nuestro horario juntos. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 8 años 8. Y es un niño muy noble, es un niño que no va a comer si vos no comes primero. Siempre fue así desde chiquitito. Y el varón siempre es más de la mamá sí, también. Y también es muy apegado El siguiente. Sí. Bueno. ¿Cómo está el corazón de la Vale? ¿Y cómo debe ser o cómo es el caballero que te conquista? Bueno, y actualmente estoy sola, soltera. ¿Qué es lo que le pasa a los caballeros? Ven una mujer linda, independiente y parece que corren, tienen miedo. Parece que sí, estoy llegando también a esa conclusión. Me separé del papá de mi hijo cuando él tenía 6 meses, chiquitito. Tenemos una relación excelente, ambos formamos pareja ya después, ¿verdad?
somos muy amigos con Y eso él, es lo pero importante, que sí, la amistad, nada dura para siempre. así Ojalá dure, ¿verdad? Para muchos dura, pero para otros no. Lo importante es conservar esa amistad y ese respeto por el hijo totalmente, mismo. sí. Y eso yo siempre trato de inculcar a otras mamás, ¿verdad? Porque Sí. eso depende, netamente depende de cada uno. Sí. Porque si vamos a entrar en conflicto, yo creo que todos vamos a entrar, pero hay que poner mucho de uno mismo para no llegar a eso, ¿verdad? Y ahora mismo estoy hace un año soltera. Soltera. Entonces, caballeros, Y el caballeros. tema ese de los requisitos, yo creo que no hay nada específico, ¿verdad? Tiene que Pero llegar, uno, llega al corazón y punto. claro, ¿verdad? Es uno alguien siempre que busca sí. paz, ¿verdad? Paz y tranquilidad Claro, y sí. menos problemas de los que ya tenemos en el día a día. Bueno. Es tan difícil encontrar un caballero hoy con que te ofrezca paz. Vale Romero de jovencita era muy asediada por la población masculina. Seguís siendo, aclarando que sos joven todavía, pero un poquito más madura, ¿verdad? ¿Cuántos años tenés, Vale, hoy? 34 tengo. No se pregunta, pero como sos tan linda y tan joven todavía te puedo preguntar. Ya no tanto, pero sí, bueno, 34 años y yo creo que no hay así un público tan grande, ¿verdad? De asedio, ¿verdad? Pero siempre Admiradores siempre hay, ¿verdad? hay, siempre, ¿verdad? Yo creo que todas las mujeres pasan por eso, Sí, pero sí, no, algo así muy... Hay público para todo. Otro. Valeria tiene aspiraciones políticas. ¿Querés llegar, por ejemplo, a ser diputada? Bueno, aspiraciones políticas, la verdad que nunca antes tuve, pero ahora me gusta mucho la política. Siempre digo, la gente dice siempre la política es lo peor. No es la política, sino que los políticos, Los ¿verdad? Son las personas. Así como la gente dice, la justicia es un desastre. Los operadores de justicia de repente, o algunos. Totalmente. No todos tampoco. Y siempre hay excepciones, ¿verdad? Sí. Y sí podría tener aspiraciones en un futuro, de repente no me desagrada, pero siempre apuntando a lo que es niñez, ¿verdad? Que es siempre va a ser mi bandera, como siempre digo, va a ser siempre sí. vas a defender Así entonces mismo, a los. así mismo es lo que amo hacer y no quiero dejar eso de lado. Perfecto. Vamos a otra preguntita. ¿Cómo cuidas tu cuerpo? ¿Te lleva mucho tiempo mantenerte en forma? ¿Y la belleza abre o cierra puertas? Bueno, la verdad es que yo no me cuido mucho, ¿verdad? Sí trato de comer sano en el día a día, no como, hace como 10 años no como dulces, a veces, ¿verdad? Me doy un gustito, pero prácticamente no consumo azúcar y no consumo pan, nada más que eso, ¿verdad? Contame cómo haces. Después, y gracias a Dios es algo que no me gusta, así yo no soy muy dulcera, ahora los salados sí. Sí, a mí también me gustan los salados. Y tampoco tomo cerveza, ¿verdad? Que esa también es la debilidad de la mayoría de las personas. ¿Y qué tomas? Y tomo vino o tragos de repente, pero Sí. tampoco soy así muy fanática del alcohol, ¿verdad? Sí. De vez en cuando sí, un gustito de repente uno se da. ¿Y la belleza abre puertas? Y yo creo que depende qué tipo de puertas, ¿verdad? Porque en lo laboral, por ejemplo, siempre yo leía buena presencia, dicen, ¿verdad? De repente sí influye en el sentido de que cuando tenés una buena presencia podés, sumándole a otras cosas, ¿verdad? Podés dar una buena impresión. Claro, porque solamente la belleza, lo físico, lo exterior no es suficiente. Totalmente. Entonces, yo siempre digo en Twitter, chicas, ejerciten las neuronas sí, así como ejercitan el cuerpo. Porque de nada sirve que vos tengas, Sí. qué sé yo, un buen cuerpo, un buen rostro, pero no tenés nada que ofrecer, ¿verdad? Claro, tenés razón. Bueno, otra, la penúltima. Un sueño posible y otro imposible, pero que está ahí. Sí, bueno, un sueño imposible, yo creo que sería, por ejemplo, acabar con el sufrimiento de los niños en el mundo, ¿verdad? Que siempre fue un sueño, pero Y prácticamente... casi una utopía. Sí, así mismo es, pero a la vez posible desde donde nos toca estar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí se podría decir que es imposible, pero a la vez posible, Sí, sí. ¿verdad? Porque a veces a mí me dicen personas así, ¿cómo haces para aguantar? ¿Cómo? Y siempre respondo de la misma manera, ¿verdad? Saber que ese niño salió de su infierno es lo que a mí me hace feliz.
¿entendés? Me encanta esa frase, saber que ese niño salió de Así su mismo, infierno. eso es lo que me motiva me hace así, feliz. diariamente a seguir, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué pasa, Vale, cuando, por ejemplo, un niño sale de su infierno, pero quiere volver a ese infierno? Porque eso ocurre muchas veces, Ocurre. incluso con las relaciones tóxicas. Mira, hace poco tuvimos el caso de una adolescente embarazada de 11 años, en donde nosotros percibimos que la mamá es prácticamente la culpable de todo, porque el autor fue la pareja de la mamá. La niña es muy manipulada por la mamá, ella sufrió demasiado, ella ya le tuvo al bebé. Y entonces, después con el correr del tiempo, empezamos a darnos cuenta de ciertas cosas, realizamos la denuncia y la mamá fue imputada, ¿verdad? Pero al final de cuentas ella decidió volver con la mamá. Ella había sido entregada al papá y ella prefirió volver con la mamá. Y en esos casos, por ejemplo, vemos así que de repente es injusto, ¿verdad? Pero no se puede hacer No de se puede repente hacer mucho, contra ¿verdad? eso. Tal vez ya es el mundo que ella conoció, el mundo que para ella es Así lo mismo normal, ¿verdad? Bueno, vamos a la última. Voy a tomar un traguito de agua. Sí, claro. Hace muchísimo calor. Hace poco hubo un cuestionamiento por parte de algunos abogados por una invitación en la Facultad Sí. de Derecho. ¿Qué fue lo que pasó, Valeria? ¿Qué fue lo que enojó tanto? Y Porque que habían muchísima colocado gente que yo era comentó abogada, eso. ¿verdad? Sí. Pero yo había aclarado con anticipación de que yo no soy abogada y colocaron igual en el flyer y se Y habían no es tu molestado los culpa. abogados. Eso no es tu culpa No, tampoco. no fue culpa digo. mía. Inclusive hablé con las alumnas y les dije que yo había avisado con anticipación, ¿verdad? Y fue un error de ellos. Yo creo que hubo un malentendido porque los abogados no somos así tan... No, en realidad es un sector que a mí siempre me ataca. Ah, ¿Verdad? Ya por cuestiones justamente de la organización, como yo siempre fui rostro de la organización Sí. y siempre peleé sin esconderme, ¿verdad? Dando la cara, y inclusive hubieron destituciones de jueces en donde una sin título pudo de repente ser parte de esa destitución, ¿verdad? Y eso molesta a ciertos sectores que trabajaban con estos jueces, sí. ¿verdad? Entiendo. Bueno, Vale, yo te cuento que de repente no conocía mucho el trabajo de la CODENI y por eso dije es necesario hablar con ella porque de repente también era detractora sobre algunas cuestiones y siempre es importante conocer. Conozco yo y a través de mí entonces la sociedad conoce hoy un poquito más tu trabajo. Sí. Y te agradezco otra vez desde ya que nos recibiste en tu casa. Y que tengas éxito, sea emocionalmente, en tu familia, con tu familia, y que puedas encontrar el camino para hacer la carrera política porque realmente se nota que es lo que te gusta. Muchas gracias, Gloria, y realmente el gusto es mío. Y a las órdenes, siempre que nos necesiten, desde donde hoy estoy ocupando un cargo, y ya sea dentro o fuera del cargo, siempre voy a estar a las órdenes para lo que a niñez se refiere. Muchísimas gracias. Y para ustedes, gracias por compartir con nosotros y nos vemos pronto.